Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Este podcast es muy especial porque es el primer podcast del 2021 y espero de corazón que nos inspire y nos traiga cosas muy bonitas y positivas para que este año sea bastante mejor, por favor, que el 2020. Así que de entre todos los temas que podíamos tratar hoy, hemos pensado que estaría súper bien hablar sobre algunos consejos que nos puedan ayudar a empezar el año con buen pie. Y hoy está conmigo Patri, ella es psicóloga dentro del equipo de Somos Estupendas, se encarga de escribir artículos fenomenales, que por cierto aprovecho este momento para decir que si no has leído ninguno de nuestros artículos, ninguno de nuestros blogs, te recomiendo que entres y los leas porque son herramientas súper potentes que pueden ayudarte mucho, muchísimo. Así que nada, Patri, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí contigo y muy ilusionada por formar parte de Somos Estupendas y de ahora empezar el año así. Qué ilusión. Que por cierto, soy una maleducada y no os he preguntado que, bueno, no me podéis responder, pero que espero que hayáis tenido unas felices fiestas o no, pero que al menos hayáis estado en calma, que eso ya es mucho, muchísimo, ¿no? Que dentro de las circunstancias y dentro de que al final las navidades y las fiestas en general suelen remover eh, muchas cosas, pues que dentro de todo eso hayáis estado en calma y nada más, que espero que hayáis estado bien y que empecemos el año con nuevas perspectivas. Así que tengo muchísimas ganas de escucharte, Patri, a ver qué podemos hacer con esto de que empieza el nuevo año. Bueno, es que esto de lo del nuevo año, todos los años, evidentemente, nos trae que hablar, ¿no? Al final siempre parece que cuando empezamos una nueva etapa y sobre todo cuando empezamos años nuevos, esto es igual que los lunes, ¿no? Y el principio del mes, pues todavía parece que al ser año nuevo cobra más fuerza y empezamos como a ponernos una cantidad de propósitos y de objetivos a cumplir que al principio lo hacemos como con mucha ilusión, ¿no? Y al final es como convertir en una checklist de todos los propósitos que quiero este año llevar a cabo, pero que también tenemos que hacer un poco balance de cuántos de esos propósitos han estado persistiendo año tras año sin haberse cumplido, porque si no al final hablamos un poco de los propósitos de nuevo año, cuidado si son las cargas del nuevo año, ¿no? De tener que cumplirlas por obligación o porque debería o porque socialmente está bien impuesto, está bien como bien visto, ¿no? El que este propósito tiene que ser este año cubierto, tiene que ser cumplido y no porque realmente sea una necesidad que tengamos que querer o que salga desde adentro, ¿no? Desde esa voluntad, sino como una obligación, pues que socialmente también forma parte, ¿no? El tener propósitos y hay veces que inclusive vemos en consulta el, pues si no tengo ningún propósito, tampoco pues empiezo el año tal cual, no estoy como bombardeándome con tener que cumplir nada, sino continuar un poco con lo que hasta ahora estoy haciendo. Yo te estoy escuchando me está resonando un montón porque aquí hay dos yaizas. Es que a mí me encanta hacer podcast porque es como una especie de terapia para mí. Siempre estoy ahí como, cada vez que os escucho, pues yo me estoy cuestionando muchas cosas. Y yo era de esas. Yo era entraba incluso en un estado un tanto depresivo, porque de pronto era como, wow, ¿qué he hecho este año? ¿No? Y a mí me parece muy importante, a ver qué piensas tú, hablar de esto. Yo me sentía como que había pasado el año y no había hecho nada, y entonces me cargaba el año, no, este año va a ser el año, porque este año va a ser el año que deje de fumar, que por fin coja ese hábito que tanta ilusión me hace como es hacer deporte, comer no sé qué, y cuando llegaba el día 7 y yo ya no estaba cumpliendo nada de lo que me había propuesto, empezaba como en un estado muy, muy ansioso, con mucha angustia, y entonces, ahora claro, no lo veo así, pero antes era como, es que soy lo peor, y entonces empezaba como el castigo, no sé cómo explicarte, en plan muy mal. Además, eso Y suele pasar con lo que tú dices, ¿no? De, sobre todo con el tema un poco estrella de cada año, que yo creo que socialmente está como muy instaurado, es el tema de hacer deporte, empezar con la alimentación mucho más equilibrada, más sana. Y claro, es que el 1 de enero te queda luego Reyes. Como en Reyes ya la picies o como ya empieces esa semana mal, viene mucho un poco la culpa, ¿no? De "Uf, ya no me sirve para nada, ya este propósito empiezo
pues no cumpliéndolo o no teniendo ese compromiso tan fuerte conmigo misma con lo que me estoy proponiendo. Y eso genera mucha frustración y a su vez entras un poco, ¿no? Como en ese círculo de me siento culpable por no haber sido congruente o no ser consecuente con el objetivo, con el propósito que me he puesto, me frustro, todavía soy menos, eh, todavía hago menos, ¿no? Y todavía como que me estoy tirando más por la borda a este objetivo cuando apenas ha empezado el año. Claro, yo me pregunto, entonces, ¿qué podemos hacer? Propósitos sí, propósitos no, propósitos sí, peros, con unos peros, o ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos, si esta medida de que empiece el año y ya tengamos un listado de propósitos imposibles, que al final lo que nos hacen es añadirle mucha presión al asunto, especialmente en un año que al final venimos de un año muy conflictivo y que esto no tiene pinta de parar en 2 días. Eh, ¿Cómo podemos, o sea, qué consejos podríamos dar a las personas que nos están viendo y escuchando para tener un año un poco más sano? Yo creo que justo, ¿no? Lo que has comentado tú de propósitos, sí, pero teniendo en cuenta que cada persona con sus circunstancias pues tendrá unos u otros propósitos, pero que sí que es verdad que no tanto desde a lo mejor la culpa que nos puede suponer el valorar el balance del año pasado, ¿no? Del año que dejamos en cuanto a lo que no he cumplido, sino focalizarnos también en qué cosas has hecho en ese año, ¿no? A favor tuya, en positivo, o que te han hecho de alguna manera crecer y superarte o al menos no sentirte a disgusto contigo misma. Entonces, que en este nuevo año puedas mantener esos propósitos, porque también tenemos como una visión, ¿no? De que el propósito es como ya lo he cumplido y ya es como ya está. Y no, muchas veces todos los propósitos que nos ponemos en nuestra vida se suelen mantener a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa que ya hemos creado el hábito o ya lo vemos como muy normalizado en nuestro día a día. Y claro, si tú en su momento te hiciste vegana y continúas siendo vegana, ya no lo ves como un propósito a cumplir, porque ya es una rutina en tu día a día. Entonces, también el descartar qué propósitos hemos puesto en un año y año tras año hemos ido sin cumplirlos, ¿no? Porque eso también nos está diciendo algo. Si realmente nos planteamos propósitos un poco por plantearlos, habrá que acotar un poco esa lista, ¿no? Y hacerlos de una manera mucho más consciente y mucho más realista, que conlleva el descartar ciertos propósitos que año tras año no se están cumpliendo. Y también el preguntarnos el por qué no se están cumpliendo. Porque muchas veces es desde la obligación, desde fuera, ¿no? Desde, sobre todo, pues con el tema de la alimentación, el ejercicio, la actividad física o el reducir peso, etcétera, va mucho socialmente impuesto, ¿no? Pues porque socialmente tenemos una norma, ¿no? Un normotipo más corporal, etcétera, y eso mete mucha presión a que cada año aquellas personas que no han cumplido con ese objetivo de adelgazar o de llegar a tener un cuerpo más normalizado y más estereotipado, al final tengan que hacerlo. Y si tú no lo has hecho durante muchos años en tu vida, tal vez es que ese propósito no es para ti tan relevante, ¿no? Y cuestionarnos un poco también cuál es nuestra necesidad también, si ahí estamos un poco encubierta o estamos encubriendo el querer agradar a la gente, desde dónde estamos haciendo eso, ¿no? Desde dónde nos estamos planteando todos los propósitos que nos queremos llegar a cumplir o que nos queremos plantear. Entonces, ajustarlos de una manera mucho más realistas y también valorar qué pasos tenemos que dar para cumplir con ese propósito, ¿no? Tener un poco una ruta, porque muchas veces sabemos el destino, pero no valoramos las diferentes rutas o direcciones posibles que nos pueden llevar al mismo propósito, pero de maneras diferentes. Esto que has dicho dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es cuál es nuestra motivación, o sea, revisar cuál es la motivación que nos hace tener ese listado de propósitos, ¿no? ¿Para qué lo hago? Esto me parece súper importante. Y luego, lo último que decías perdona, Patri, se me ha ido, porque me parecía muy interesante. ¿Qué habías dicho lo último? En cuanto un poco a ver si lo estamos haciendo, ¿no? Desde qué necesidad lo estoy haciendo. La ruta, ¿no? Que escogemos, yo creo que a menudo lo tengo que hacer un poco por mis narices. Entonces, ¿qué otras formas existen para alcanzar ese objetivo? O sea, quiero decir, si yo me he marcado, me lo invento, vamos a poner el de hacer deporte. Si yo me he marcado eso
yo lo estoy revisando y ¿qué otras opciones existen para yo poder conseguirlo? Porque siento que lo hacemos desde la presión absoluta. ¿Existe una forma más saludable de cumplir con nuestros objetivos o propósitos, más bien? Justo, yo creo que también, ¿no? Dentro de eso que estás tú comentando, la forma más saludable también es ser más compasivos con nosotros mismos, dejar un poco de lado ese juez crítico que llevamos como muy instaurado en nosotros y también ser flexibles, ¿no? Cuando nos planteamos un objetivo, es como un propósito, es como que siempre es tengo que hacer esto y tengo que hacerlo al coste que sea. Da igual que vaya fatigado, da igual que vaya con la lengua afuera, pero tengo que llegar a esa meta, ¿no? Tengo que cumplir ese propósito. Y el ser flexibles muchas veces nos da un poco la oportunidad de relajarnos, de tranquila, no pasa nada porque hoy ese propósito o esa meta no la estés cumpliendo, porque muchas veces el etiquetar, ¿no? El que tenemos que llegar a ese destino nos hace que día a día nos levantemos con un poco ese peso de a ver cómo hoy falle, ¿no? A ver si hoy no lo hago. Y como hoy no haga deporte y mi objetivo sea adelgazar, es como una tortura y ya sale un poco, ¿no? Mi juez crítico a decirme, que no estás cumpliendo con tu palabra. Y porque un día no cumplas, no pasa nada. Pero es verdad que para nosotros, ¿no? Y también cuando somos como muy autocríticos con nosotros mismos, inclusive muchas personas son como muy dañinas en su discurso interno, el no hacerlo un día ya repercute en cómo voy a enfocar la semana, ¿no? Y al final eso también es un poco lo que nos genera esa frustración, incluso esa apatía y esa desgana ya de falta de motivación de decir, "Uf, como ya no lo he hecho este día, ya parece que no sirve para nada". Y lo peor todavía es que no sirve para nada, es el no sirvo yo para nada, ¿no? Que muchas veces personificamos mucho en nosotros mismos antes que un poco ver qué de nuestro entorno está influyendo ahí, ¿no? Mira, a mí me apetece hablar de los hábitos saludables. ¿Qué quiere decir esto? No de los saludables en plan que si la alimentación o el deporte, sino yo entiendo que aunque el propósito que yo me he marcado sea saludable porque es hacer más deporte, lo que inicialmente entiendo que es algo saludable, si se convierte en algo que me está afectando a mi salud mental porque estoy culpabilizándome si no lo llevo a cabo, entiendo que eso se convierte en un propósito no saludable, porque al final algo que nace con la buena intención me está haciendo daño, porque por la razón X no lo estoy consiguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿qué elementos debe tener un propósito para ser saludable? O sea, ¿cómo podemos afrontar, o sea, cómo podemos no afrontar, sino cómo podemos llevar a cabo este nuevo listado desde esta nueva perspectiva un poco más saludable? ¿Cómo tendríamos que construirla? Pues yo creo que tiene que ser lo más realista posible, ¿no? En cuanto a lo que tú comentas de algo que aparentemente es saludable, muchas veces se convierte en no saludable y precisamente es porque no estamos siendo tampoco realistas y a lo mejor, pues con el tema un poco, ¿no? Que es como un poco estrella en cada año, el tema del deporte, pues a lo mejor la Patri de ahora no te corre la maratón que te la corría antes o cualquier persona que llevaba una vida antes mucho más ajetreada era capaz de unas cosas que ahora en su momento eh, presente y según la evolución que ha tenido esta persona no está capacitada o simplemente no tiene ganas de llegar a cumplir con eso, ¿no? Pero siempre es como que vemos a la persona antigua que sí que sería capaz, en vez de también dar espacio a la evolución que hemos hecho, ¿no? Internamente y a cómo somos ahora. Entonces, partiendo de que yo siempre, ¿no? En terapia siempre comentamos de, bueno, tú planteate todos los objetivos, todos los propósitos que quieres. Y normalmente a las personas se les ilumina la cara y es como, venga, y ponen un montón, ¿no? Y luego les dices, vale, ahora de estos empieza a eliminar aquellos que no ves realistas, ¿no? Aquellos que conscientemente ves que no es tu momento de cumplirlos o de hecho, ahora no dicen, pues ostras, es verdad, pues si es que te pongo esto, pero si es que una maratón, pero si no corro ni 10 metros, ¿cómo me voy a plantear a lo mejor una maratón aquí a la San Silvestre? Pues si no estás en este hábito o si no has estado entrenando, es casi muy irreal el ponértelo, ¿no? Entonces, acorta ese propósito, pues no lo hagas tan grande y divídelo en pasitos, ¿no? Y dividirlo en pasitos no es tanto también para que vayas haciendo uno tras uno, sino para que acortes el propósito y le hagas mucho más pequeño, ¿no? Al final, cuando algo lo empequeñecemos, asusta mucho menos que cuando te
presentas ante un propósito casi inalcanzable y eso conlleva también mucha frustración el si no lo alcanzas. Entonces, hazle más pequeñito y una vez que le haces más pequeño, venga, pues qué pasos ahora te pueden llevar a ese mini propósito, por así decirlo, ¿no? De una manera mucho más realista y asequible también a tus posibilidades, porque también hay que contar con que tiene que ser posible y tiene que ser posible tanto personalmente como para ti, para en la sociedad en la que estás o en el momento evolutivo en el que te encuentras. Hay veces que pensamos, ¿no? Si obviamente todo lo intrínseco a una persona es el motor más fuerte, pero hay que también contar un poco con todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Si nos favorece, si nos alcanza, si nos hace viable o nos facilita ese propósito. Porque hay veces que no. Y también eso es un poco una llamada a la que estar alertas y decir, bueno, pues a lo mejor ahora mismo no es del todo asequible el que yo me plantee esto. Y tal vez poder aplazarlo, ¿no? Y ver cuáles de esos propósitos que tú quieres son a corto plazo, a medio o a largo, porque hay veces que nos los ponemos tan en largo plazo y es como al acabar el año. Ostras, pero es que te estás dando 12 meses para ir hacia ello, que eso está bien porque es mucho tiempo, pero también hay que tener cuidado con tanto tiempo, porque son 12 meses en los que puedes estar culpante, en los que puedes estar martirizándote por no cumplirlo, ¿no? En reformularlos. Pasa un mes, no lo has hecho y vuelves a darle una vuelta y vuelves a reformularlo con un poco la culpa y el enfado que conlleva, ¿no? El estar un poco modificando constantemente los propósitos que uno al principio se plantea el 1 de enero. Mira, justamente, perdona, estoy escuchándote y estoy tomando notas porque hay una cosa que me gustaría decirte justo en esto último que estabas comentando y yo pregunto, ¿tiene algo que ver, tú crees, el, el, la culpa con la rigidez? O sea, si yo lo hago o sí, o sea, desde esa rigidez absoluta de esto es así, yo lo tengo que hacer por mis santas narices, puede ser que desde esa rigidez, ese no darnos el permiso para ser flexibles, para no hacerlo, para escucharme de otra manera, para decir, pues igual lo que era importante el 31 de diciembre, hoy 30 de marzo, yo qué sé, no lo es, ¿no? Me lo invento. Puede que trabajando esa rigidez, llevándola hacia un lugar un poco más flexible, podemos vivir un poco más en armonía con estos propósitos. Totalmente de acuerdo. Al final el tener como esa rigidez mental nos hace vivir también mucho más encorsetados, ¿no? Y al final eso genera mucha presión en uno mismo, pero también inclusive en el entorno, porque al final es muy difícil relacionarte cuando te encuentras como normalmente las personas que tienden a ser más flexibles no le dan tanta importancia a aquellas personas que son muy rígidas y que esto tiene que ser de esta manera. Para otras personas, pues el que a lo mejor un día esté de otra manera no les supone ningún problema. Para los que son muy rígidos o que tienen un poco, ¿no?, esa rigidez mental, les supone un problema y muchas veces se sienten también incomprendidas, incomprendidos porque, claro, lo están viendo desde su prisma, ¿no? Y desde esa rigidez. Entonces, el que algo se descoloque y más todavía el que algo yo descoloque dentro de esa rigidez me genera mucha culpa, porque ¿cómo es posible que siendo yo como soy llegue a hacer esto, ¿no? Y entonces pierdo un poco el norte porque yo mismo me estoy saboteando, yo mismo estoy no cumpliendo con mis deberías, no estoy cumpliendo con esa rigidez o con esa estructura que aparentemente yo siempre soy de cumplir, ¿no? Entonces, trabajar un poco esa flexibilidad y permitirte equivocarte, permitirte fallar, permitirte un día tirarte a la bartola pese a todos los deberías o pese a toda la lluvia de obligaciones que tendrías que hacer, hace que sueltes un poco las riendas, ¿no? Y que al final fluyas. Y esto, Patri, me lleva a algo que me gustaría que habláramos, que es tú como profesional, más allá de estos propósitos que nos han metido hasta en la sopa que tenemos que tener, que se están acercando estas fechas y ya es como que meto en Instagram, por ejemplo, y todos son cosas de los propósitos del año nuevo y el año nuevo y el año nuevo y es como, déjame vivir, que aún no he terminado este, ¿sabes? Aún no he terminado este, espérate, no me da tiempo. Como profesional, si tuviéramos que decir, no sé, venga, podríamos decir 10, pero venga, vamos a decir 5 cosas que podríamos adoptar, o sea, una propuesta, que no significa que tengamos que hacerlo. Pero tú como profesional, 5 cosas que pudieras proponer, o
O sea, que propongas para llevar un año un poco más saludable. O sea, no están cosas que tengamos que hacer, sino propuestas de, pues me lo invento. Vamos a dedicar tanto rato de autocuidado al día, no sé. Cosas que podamos hacer para que este 2021 sea un año un poco más saludable para nosotras. Mira, eso ahora mismo que dices eso de lo de autocuidado, también es mucho, bueno, la gente se suele poner como propósito en terapia mucho el tema de autocuidado y ahora las redes sociales están como muy en auge con el cuidarse a una misma y eso, ¿no? Y al final también hay que tener cuidado y todo cuestionárselo, ¿no? Porque el autocuidado tiene que nacer desde ese disfrute y ese, venga, voy a pasar tiempo conmigo misma o voy a dedicarme a hacer esto que me gusta, o, ¿no? Y no desde esa obligación de sí o sí me tengo que respetar este tiempo en el día para hacerlo, porque entonces yo en terapia digo, mejor que no lo hagas, porque si te vas a obligar a tener ese autocuidado y eso va a conllevarte a enfados, es que mejor no lo hagas, porque ahí no te estás cuidando, estás haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí que es verdad que como propósitos o como un poco, ¿no? Esto de empezar el año de la manera más sana sería un poco escuchándonos a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras mismas, desde lo que te apetezca hacer, ¿no? El marcarte un poco esas líneas o esas áreas en tu vida que sí que quieres mantener o que sí que quieres cuidar y luego, pues, evidentemente y científicamente está comprobado, ¿no? Que al final, en cuanto una persona se dedica más tiempo a sí misma, se cuida, se respeta, porque muchas veces el autocuidado parece que es darte un masaje o estar en un spa. Y no, al final, autocuidado también tenemos que englobarlo a una actividad que se hace diariamente y casi de continuo, ¿no? Porque es verdad que pensamos como, venga, tómate media hora, y yo soy mucho de eso también, pero pensamos, ¿no? Tómate media hora en el día para conectar contigo misma, para ver un poco tu balance, agradecer, ver posibilidades de mejoras, etcétera. Pero al final también el autocuidado va mucho más allá. Va en no levantarme y decirme qué fea estoy hoy, qué careto tengo, pues venga a ver cómo empieza el día, porque es que así mal lo empezamos, ¿no? Entonces al final intentar en este año el revisar más cómo nos hablamos a nosotros mismos y eso al principio es muy costoso, pero luego es muy gratificante, porque y es muy costoso porque estamos como mucho en el piloto automático de siempre funcionar de la misma manera y nunca nos cuestionamos o nos damos cuenta de cómo nos hablamos, ¿no? Y hay veces que tú echas la vista atrás y dices, ostras, pero si es que Patricia ahí te decías de todo y más porque no podías. Y yo en su momento a lo mejor no conectaba con ello, porque tampoco me había dado el permiso de conectar, ¿no? Entonces, que también nos podamos empezar el año y podamos permitirnos el conectar realmente con cómo somos nosotros, ¿no? Y cómo somos nosotras desde ahora mismo, ¿no? Desde la comparativa de año tras año, porque eso también nos genera un poco como mucha frustración, ¿no? De cómo pude haber sido así y este año, pues, o bien porque quiero volver, o bien porque echo de menos ciertos apegos que tenía entonces. Entonces, valorar también y reconducir un poco eso, ¿no? El tema, pues, del quién eres hoy en día. Obviamente, el quién fuiste o el quién eras influye en la persona que has construido hoy en día, pero no te tiene que dificultar la persona en la que quieres ser, ¿no? Entonces, plantearte un poco más al presente y no tanto ni al pasado ni al futuro, porque entonces vivimos en dos aguas que nos generan o bien casi depresión o bien casi ansiedad constante. Y no sé si me he ido por peteneras ya, la verdad. No, no. Vamos a hacer un repaso. Mira, de momento tenemos escucharnos más y mejor, Ujú. revisar el autodiálogo, darnos el permiso de conectar con nosotras mismas, Y practicar la conectar a nivel emocional, ¿eh? Porque muchas veces nos mantenemos en un plano muy racional, ¿no? De conectar en cuanto a, sí, yo he vivido esto, o yo, pero todo desde un discurso muy cognitivo. Y hay veces que es como, coño, métele un poco de emoción, ¿no? Y no solamente métele emoción, sino conecta realmente con esa emoción, porque es que si no, parece que me hables de eso y que me hables de la revista que ha salido en el periódico o en el kiosco es más de lo mismo. Conecta un poco más a nivel emocional, ¿no? Y también ahí entramos en darnos cuenta pues ciertos bloqueos, que hay veces que es como, pues quiero llegar a conectar y aquí me bloqueo, ¿no? Y también revisar, pues justo, ¿no? En qué momentos tú
te encuentras con esos bloqueos emocionales y poder darles salida ahora, ¿no? Que hay veces que es como, llevo tanto tiempo sin permitirme conectar emocionalmente con esto que parece que a día de hoy lo tengo muy normalizado. Y precisamente eso al final configura un poco pues esa rigidez o esa forma de ser mucho más estricta con una misma, mucho más castigadora, mucho más dañina, porque no has conectado realmente un poco con emocionalmente lo que necesitas o inclusive con esa niña interior, como siempre, ¿no? Hablamos un poco de lo que te está queriendo decir o lo que te quiso decir y tú no la escuchabas, ¿no? Y hay veces que es o bien conscientemente porque te hacía daño escucharla, pero también ahora mismo decidimos también poder escucharla, ¿no? Y qué me quiso decir, sobre todo no para generarme esa culpa o esa rabia del por qué no la hice caso, sino el qué puedo hacer con esto hoy en día, ¿no? De qué me puede servir ahora. Pues mira, si te parece, revisamos hemos añadido conectar con la emoción, dejar la razón a un ladito. Luego hemos puesto practicar la autocompasión y yo he añadido, porque tú las dejas y caer, practicar la atención plena. Que es algo que cuesta mucho, que Vaya, parece como que todo el mundo estamos muy presentes en nuestro día a día y es que hasta ir a por el pan vas pensando en lo que vas a hacer mañana o en el plan que deberías de haber hecho o en la cantidad de cosas que tienes que mandar a los pacientes o en otras cosas menos en ir a por el pan y fijarte en si hay una mariposa a tu lado. Y es algo que parece como muy chorra, ¿no? Parece como que inclusive no necesitas psicología o haber formado en esta profesión, pero es que es verdad que no, la mayoría de nuestro tiempo no estamos siendo conscientes de nuestro momento presente. Mira, justamente el otro día me hicieron una pregunta que era, ¿no sientes que el tiempo pasa muy rápido? Y yo he tenido esa sensación muchos años de mi vida, muchos. De verdad, Patricia, que es que acababa el año y decía, ya otro año, ya han pasado 5 años, ya no sé qué, vivía como... Y de pronto, gracias a terapia, obviamente, y yo entiendo que esto ahora en Internet está en pleno auge, que si el mindfulness, que si no sé qué, yo no he conseguido encontrarle aún el punto saludable, pero porque desde el lugar en el que yo lo estoy haciendo no es un lugar sano. Entonces, porque lo hago desde el, tengo que hacerlo porque esto es bueno. Entonces, como lo hago desde ahí, pues todavía no he conseguido que a mí me funcione. Pero esto empecé a practicarlo gracias a vivir en la furgo. Claro, la vida me ha cambiado mucho y los tiempos son otros. Y hay muchas veces que tengo la oportunidad de, o sea, he empezado a aplicar o a practicar la atención plena sin proponérmelo. Recuerdo estar en el confinamiento, que claro, estábamos confinados en la furgoneta, pero estábamos justo con había muchísimas flores salvajes y había manzanillas. Y yo me quedaba empanada, pero rato y rato, observando las flores. Flipaba, me parecían una obra maestra. Y veía las abejas, cómo se movían, y me quedaba embelesada observando la naturaleza. Y de pronto me di cuenta, hostia, esta era la atención plena de la que me hablaban. Vale, y pensé, vale, hasta aquí bien, estoy embelesada viendo una flor, pero ¿cómo puedo llevar esto yo a mi día a día? ¿No? Entonces al final, pues me di cuenta justo de lo que tú dices, que es que me lavaba los dientes y ni lavándome los dientes estaba lavándome los dientes, estaba pensando en vete tú a saber qué narices. Y poco a poco, a mí la naturaleza me ha ayudado a ir conectando, llevando esa parte, ¿no? Pues cuando pues empecé con las flores, luego con las hormigas, y luego poco a poco a irlo llevando a mi vida personal, ¿no? Y, y realmente sí, te das cuenta de que desde este otro lugar, que no voy a ir yo de la más atención plena del mundo, porque vivo más desconectada que conectada, pero en términos generales siento que el tiempo ya no pasa tan rápido. Y al final me doy cuenta de que es eso, ¿no? De que el tiempo al final es relativo y que cuando estás ahí como conectada con lo que está pasando, 24 horas son muchas horas. Como, no sé, no sé muy bien cómo explicarlo, También pero ayuda, ¿no? Un poco a quitar tanto ruido de fuera, que muchas veces es como que al final tenemos tantas cosas o nos sobra tanto de todo que es muy difícil llegar a conectar o a centrarte con algo, porque es que ese algo, si no lo tienes en ese momento, cambia y tienes otro algo. Y al final tienes como mucho ruido a tu alrededor que casi te dificulta mucho, ¿no? Obviamente la responsabilidad está en uno, pero es que es verdad que el entorno al final o todo
todas las cosas a las que tienes un poco ese apego o desde dónde tienes ese apego a tanta cantidad de cosas que hoy en día tenemos en la vida, pues muchos de todo, empezar también a soltar ayuda también al final conectar, ¿no? Y eso al final cuesta porque creo que es un proceso bastante potente a nivel interno el llegar a darte cuenta el por qué quieres estas cosas o el para qué las estás necesitando, para también luego darte permiso con conectar un poco más con la esencia de realmente las cosas que te hacen bien, que te hacen feliz. Y muchas veces no es ni este coche, ni es este modelito, ni es este bolso de marca. Y ojo que yo soy mucho de, me encanta comprar y sí que es verdad que ahora yo me veo, ¿no? Antiguamente y era, cuando más compraba era un poco más según cómo estaba emocionalmente. Tengo cosas que decías tú, pero si no las he estrenado en mi vida y luego he cambiado de peso y ahora ya, aunque las quisiese estrenar, no me están. Y muchas veces estaba intentando llenar, ¿no? Con ciertas cosas materiales, emociones o a lo mejor carencias que yo a nivel interno tenía. Entonces, poder darnos cuenta de eso y también desapegarnos de esas cosas, ¿no? Nos ayuda a luego también mantenernos más en nuestro momento presente y no tanto en un poco a nivel más conflictivo con nosotros, ¿no? Que nos impide casi el llegar a conectar realmente con qué nos está sucediendo y por qué no estamos llegando a disfrutar o por qué no estamos llegando a conectar día a día con cada actividad que estamos haciendo. No te puedo dar más la razón, de verdad. Te felicito, te aplaudo. No, es verdad, porque es que yo lo he podido comprobar. Eh, no me ha quedado más remedio, obviamente, lo mío era forzoso, pero es que nunca he sido tan feliz con tan poco. O sea, es ese encontrar la plenitud en la ausencia de, porque siento como que hay más espacio para ti y para otras cosas, que ahora, antes eran lo que has dicho, sentía que era mucho ruido. Y hablo desde mis pertenencias personales, desde los miles de cacharros de cocina, desde... ¿Te das cuenta de que necesitamos tan poco? Yo a veces digo, vivo en una furgoneta y podría hacer limpieza y saco bolsas de cosas que no utilizo. De verdad, ¿eh? Es alucinante. Y que sí, yo he podido comprobar definitivamente que te ayuda a conectar. Ahora, también digo, ¿eh? Esto es muy bonito decirlo, pero va con un proceso detrás en las espaldas. No, no sé qué piensas tú, pero de pronto que no digan, toma, amorcilla todo, voy a tirar todo, ¿no? Te puede dar, Porque entra dentro de casi los propósitos, ahora sobre todo con todo esto de las tecnologías y demás, es como, venga, la práctica del desapego, el vaciar ahora y quedarme con lo esencial. Y cuidado porque tampoco es algo que nos tengamos que proponer, es más en algo que tenemos que trabajar, ¿no? Y no es un propósito a cumplir, sino un camino que hacer. Si nos lo ponemos como, venga, hoy tiro la casa por la ventana y de repente me desapego de todas estas cosas, realmente no te estás desapegando, las estás tirando por el debería, ¿no? O porque es la moda ahora de solamente me quedo con lo esencial. Pero eso, cuidado con hacerlo un poco a lo loco, ¿no? Y por hacer, porque realmente implica mucho y lo podemos ver como una tontería el hecho de, pues nada, si estoy cambiando o estoy vendiendo esto o estoy tirando esto, pero a nivel emocional hay que plantearnos qué función tenía ese algo, ¿no? Y qué estaba cubriendo ese algo y si ahora ese algo lo tienes lleno, ¿no? O de qué manera has recolocado eso en ti para que eso lo puedas tirar o te puedas deshacer de ello. Que va mucho un poco con la autoestima, con un poco, ¿no? El cómo una se encuentra en ese momento presente, a nivel emocional. 100%. Esto, si te parece, lo vamos a dejar para otro podcast, porque no, es que me parece un temazo, o sea, un temazo que alucinas. De hecho, estaba pensando, si nos estás viendo o nos estés escuchando, sea por el medio que sea, feliz de que llegues a nuestro Instagram y nos compartas, oye, hablad de esto, por favor, porque, claro, a mí me parece un temazo, pero si realmente os interesa, yo feliz, porque que creo que hay mucho aquí de lo que hablar. Y bueno, yo, Patricia, para terminar, te voy a hacer una pregunta así un poco más personal. La pregunta del día. No, me surge mucha curiosidad si tú tienes tu listado de propósitos para este 2021. Pues la verdad es que no. Y cuando me lo propusiste dije,
ostras, ¿qué propósito voy a hablar? Pues si no tengo ninguno, ni he pensado ninguno. Es verdad que iba muy conectado a nivel personal mío con un poco el ritmo frenético del trabajo, ¿no? Y de estar casi preocupada, ocupada en, pues eso, en el trabajo, en pacientes, etcétera. Y luego hay veces que reflexiono conmigo misma, ¿no? Cuando llego a casa y digo, a ver, Patri, la sesión de hoy con X persona ha sido así. Y luego lo interiorizo a mí y es como, ¿y tú qué? En plan, resuena a veces, ¿no? Cosas que hablamos con los demás o cosas que trabajamos con los demás, resuena también en nuestro propio proceso. Y el tema de los propósitos, cuando tú me lo preguntaste, es que este año es justamente, ¿no? Uno de los años en los que creo que tengo menos presión por ningún propósito, porque también creo que este año si de algo bueno ha servido es que a todos nos ha enseñado un poco que la vida cambia de hoy para mañana y nos ayuda un poco a rebajar esa ansiedad y a no anticipar tanto, ¿no? Y a no estar tan metidos en todo lo que deberíamos de llegar a cumplir, sino en casi tener propósitos en el día a día. O sea, yo me levanto y quitando un poco mis obligaciones, que también es mi pasión, ¿no? En cuanto a terapia, etcétera, me planteo, venga, pues, ¿qué quieres hacer hoy en el día, no? O qué te gustaría haber conseguido en el día, tanto a nivel emocional, tanto a nivel personal, ¿eh? O sea, y creo que eso justo un poco día tras día es lo que va configurando, al menos para mí, mis propósitos. Porque he tenido propósitos pues muchos años que no he cumplido en absoluto. Luego he tenido el cumpleaños en marzo y era como, venga, aún estás a tiempo, que te queda mucho más tiempo, justo cumples años, venga, estos propósitos que no hiciste, a ver si ahora. Y creo que al final es un poco darnos cuenta, ¿no? Pues justo, si ese propósito para ti es relevante o si lo estás queriendo hacer pues por lo que implica muchas veces el hacer ciertas cosas. Y en ese sentido me noto como con menos peso, ¿no? Con menos responsabilidad añadida por mi parte de tener que cumplir algo, cuando yo creo que ya inclusive tenemos que valorar el que ya lo estamos cumpliendo sin querer llegar a cumplir nada, ¿no? Que no es esa la visión del propósito como tal. Así que la respuesta, enrollándome un montón, es que de momento no tengo ningún propósito que cumplir, seguir trabajando y creo que mantener la mayoría de mi vida como hasta ahora, mejorando y sabiendo un poco, ¿no? El camino hacia un poco esa mejora continua, etcétera, pero tampoco metiéndome presión de tengo que llegar a cumplir esto o si no cumplo, porque es que si no lo cumplo, ¿qué pasa? Como si Claro, se fuese a acabar el mundo, ¿no? Y es que el problema es eso, que para muchas personas, si no cumplen sus propósitos, parece que se les acaba su mundo. total. Así que, con miedo a que se acabe mi mundo, prefiero no proponerme casi muchos propósitos. Oh, pues qué maravilla. Yo, mira, nadie. Pues mira, iba a decir, a mí nadie me ha preguntado, pero yo lo voy a decir igual. No, fíjate, gracias por preguntarme. Yo no tengo ningún propósito y este año tampoco he sido nunca de muchos propósitos, la verdad. Mi mayor propósito, así como que todos los años era como dejar de fumar, pero tenía uno más grande aún que era yo no voy a llegar a los 30 años fumando y dejé de fumar hace 10 meses, 11 ya. Entonces, conseguido, ¿eh? He llegado a los 30 sin fumar, que era como mi máximo reto, pero lo trabajé también mucho en terapia, porque yo empecé a tener una relación muy tóxica con el tabaco, o sea, más tóxica que el elemento en sí mismo, ¿me explico? Me martirizaba muchísimo. Así que feliz. No tengo ningún propósito, pero este ha sido el primer año, o sea, este 2020 ha sido, espera, voy a volver a repetir, lleva sonando todo el rato, No me enteraba yo. pero, espera, un momento. Sí, ya. Pero este ha sido el primer año que he hecho un listado de las cosas que como que me felicito, por así decirlo, del 2020. O sea, más que hacerme un listado de propósitos, me he hecho un listado de cosas que me han pasado en este año y que ahora viéndolas con perspectiva, flipo. ¿Sabes? Ahora viéndolas Es que desde es este eso lugar, algo que deberíamos de hacer, ¿no? Al final, si queremos tener una lista de propósitos, poder también acompañarlo de una lista de agradecimientos a nosotras mismas con todas esas cosas que sí que has hecho. Qué bueno eso. sí, y feliz, ¿eh? Claro, porque me hace decir, wow, cuántas cosas han pasado este año, ¿eh? Inclusive cosas que habrás conseguido o que para ti son un logro sin habértelas puesto como un propósito, que eso también es al final dar valor
un poco también a cómo vamos siendo como personas y cómo vamos evolucionando. Eso es, justo. Qué guay, qué maravilla. Qué bien. A ver si te sumas. Lo voy Pues a hacer. Bueno, y yo animo a todas las que nos están escuchando a que lo hagan realmente y que no se centren tanto en lo que nos queda por hacer, que también está bien para seguir creciendo, pero desde ese punto saludable del que hemos hablado antes, pero no tanto centrarnos en los que nos queda por hacer o por caminar, sino en lo que ya hemos hecho, lo que ya hemos caminado. Que pocas veces, ¿no? Buscamos ese espacio para reconocernos ahí. Totalmente. Oh, Patri, pues muchísimas gracias. A ti, estoy muy feliz. Me ha encantado compartir este rato contigo. Ojalá que vengas más veces. Siempre será tu podcast este. Puedes venir a contar lo que te apetezca, compartir, a echarnos unas risas, unas lloreras, lo que necesites. La verdad, muy agradecida. Oh, pues qué bien, pues ya lo sabes. Siempre que te apetezca, este es tu podcast. Muchísimas gracias. Y nada, vosotras, gracias un domingo más. Vamos a por una nueva temporada llena de contenido maravilloso. De hecho, no me quiero adelantar, pero ya tenemos todo el planning de los podcasts del año y vais a alucinar. O sea, de verdad os invito a que no os perdáis ningún domingo el podcast, todos los domingos a las 11. Y por supuesto, gracias también por compartir siempre el podcast, por vuestros comentarios, por seguirnos, porque al final eso nos ayuda a llevar este podcast a muchas y muchas más personas y democratizar, ¿no? De alguna manera la salud mental y el bienestar. Así que gracias otra vez, que empecemos el año con mucha energía y que os mando un besito muy fuerte. Gracias, Patri. Gracias a vosotras. Y hasta el domingo que viene. ¡Mua!